En el estudio de la teología bíblica, nosotros podemos entender que la Biblia es un libro diverso. Son 66 libros escritos por más de 40 autores a través de 15 siglos. 3 continentes, 3 diferentes idiomas, pueden ser difíciles de entender como una sola unidad armoniosa. Pero aún siendo increíblemente diversa, es el producto de un solo autor divino, como dice 2 de Timoteo 3:16. Viniendo de Dios, aunque consiste de muchas historias diferentes, todo da testimonio de una gran historia. Este hilo de oro que puede ser trazado a través del proceso histórico entero de lo que la revelación progresiva de Dios en la Escritura es, los teólogos lo llaman la metanarrativa de la Biblia. La teología bíblica nos ayuda a entender las partes de la Escritura a la luz de todo. Nos da el panorama general de la imagen del rompecabezas para que cuando nos encontremos con una pieza particular que parezca fuera de lugar, sepamos dónde pertenece esa pieza dentro de la infraestructura del plan redentor de Dios en Cristo para su propia gloria. La teología bíblica es específicamente útil porque nos ayuda a recuperar el Antiguo Testamento como una parte integral del canon cristiano, como un libro distintivamente cristocéntrico que es útil para el cristiano y aplicable a todo creyente, según Romanos 15:14 o 15:4 debo decir, y el mismo 2 de Timoteo 3:16. Si interpretamos la historia y las historias del Antiguo Testamento a la luz de la dominante palabra de Dios, todo culmina en Cristo. Entonces comenzamos a entender cómo cada historia individual contribuye al desarrollo de ese plan redentor. Esto es a su vez una ayuda de ver cómo esas historias del Antiguo Testamento forman una parte necesaria de la revelación progresiva de Dios en el Evangelio que brilla en toda su gloria en las páginas del Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo escrito, de las profecías del Antiguo Testamento. La teología bíblica nos ha ayudado a ver cómo esas historias iluminan esas verdades del Evangelio. Entonces, la teología bíblica se refiere a ese método específico de la interpretación teológica, la hermenéutica, que contrasta armoniosamente. Entonces, eso se le puede llamar teología sistemática, que es caracterizada, esta teología sistemática es caracterizada por un método de estudio que intenta resumir la enseñanza completa de la Biblia respecto a algún tema en particular. Toma en consideración todos los textos más importantes y relevantes sobre un tema dado y busca armonizarlos lógicamente en un sistema coherente de doctrina. Por eso cuando estudiamos este tema de la teología, así como los exponentes que hemos estudiado en esta materia, Tomás de Aquino, Charles Hodge, William Ames, John Frame, ellos nos ayudan a entender mejor lo que es la teología bíblica. Lo importante de este tema para mí personalmente es que yo no veo otra teología que no sea bíblica, porque si teología es el estudio de Dios, no hay otra materia que pueda estudiar a Dios si no es teología. Así que en esta enseñanza que hemos recibido y en estos objetivos de la teología como la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía, esto nos ayuda mucho a entender el concepto de quién es Dios, qué es Dios y cómo es Dios.